Hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones, Dios les bendiga grandemente. Pues bueno, ya estamos aquí en su podcast Redención. Yo soy Alex González y estoy muy contento de que una semana más podamos estar aquí compartiendo con ustedes un mensaje de vida, un mensaje que sabemos que puede edificar tu corazón y sobre todo el mensaje de Jesucristo para tu corazón. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento porque tenemos una gran invitada que bueno, quiero darle la bienvenida a mi hermanita Saraí Olvera. Bueno, ella ahorita se va a presentar y bueno, pues te damos la bienvenida aquí a este podcast Redención. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quisiera comenzar, ahora sí que así como que para no perder más el tiempo, quisiera comenzar que me dijeras quién es Saraí Olvera para que la gente te conozca. Ok, bueno, primero Dios les bendiga a todos, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes este momento tan especial al lado de mi amigo Alex. Ya son muchos años que nos conocemos, gracias a Dios, y es una muy buena amistad. Amén. Y bueno, quisiera presentarme un poco. Mi nombre es Saraí Olvera. Yo soy aquí de la Ciudad de México. Estamos pastoreando junto a mi esposo 2 iglesias. Estamos bajo el ministerio Camino de Vida. Tenemos una sede en Tlalpan y también tenemos una sede en Tepito. Y acabamos de entregar una sede en Coyoacán. Amén, gracias a Dios estamos trabajando para su gloria en estos 3 lugares. Gracias a Dios soy hija de pastor también y estuve estudiando psicología. Amén, tengo una licenciatura en psicología y por la gracia de Dios de esa forma estamos sirviendo a Dios. ¡Wow! Increíble. Y cabe decir que eres muy joven, Saraí, eres muy joven. Tu esposo es muy joven. ¿Cómo ha sido para ustedes, primeramente, el reto de pastorear 3 iglesias? Bueno, ahorita nos comentabas que ya ahorita acaban de dar una sede, pero bueno, independientemente, atrás tiempo, ¿cómo ha sido para ustedes todo esto de pastorear? Bueno, pues ha sido una aventura. Siempre servir a Dios es una gran aventura. Recuerdo que cuando nosotros nos casamos, mi esposo ya era pastor, yo pues ya venía con ese ritmo de vida, pero no estábamos acostumbrados a tener 3 iglesias, claro, ¿no? Fue después de la pandemia que realmente fue la necesidad la que nos llevó a hacer eso, que ya ahorita conforme vayamos hablando vamos a conocer el trasfondo de todo lo que pasó. Exactamente, pero bueno, antes de pastorear, también nos comentabas que tú ya has tenido un recorrido, un caminar dentro de la iglesia. ¿Qué hacías anteriormente de pastorear la iglesia, Saraí? Ok, bueno, antes de casarme estuve ayudando a mi papá más en el área musical. Gracias a Dios, pues conozco un poco de música, canto y del piano y estuvimos trabajando, bueno, cuando ya estábamos jóvenes en la Banda Nacional de Jóvenes, que fue la Sinfonía Nacional Juvenil, en la Iglesia Pentecostal Unida de México y pues también estuvimos cursando el Instituto Bíblico, lo estuvimos cursando 5 niveles y pues por gracia de Dios hemos estado trabajando de esa forma. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, independientemente de lo que has hecho, ¿cómo ha sido en tu vida extra iglesia, digamos? ¿Cómo ha sido para ti el ir caminando este camino, Saraí? Pues realmente ha sido algo muy hermoso. Como les comentaba, tenemos una iglesia en Tepito. Nosotros realmente venimos de ahí. Mi familia fue una familia así como familia de barrio, ¿no? Mi papá era una persona que sí tuvo problemas con la delincuencia, con el alcoholismo. Mi papá fue rescatado de ahí y cuando nosotros llegamos a los pies del Señor Jesucristo, pues conocimos una vida distinta. Conocimos a un Dios que nos perdonó, que nos ayudó, que restauró el matrimonio de mis padres, que le dio un nuevo rumbo a mi vida, porque yo creo que si no hubiera conocido de Dios, hubiera alcanzado todo eso que pues se da en los barrios, ¿no? Gracias a Dios no toqué nada de eso, pero ha sido gracias a su misericordia y por ese amor le servimos hasta el día de hoy y le vamos a servir mientras respiremos. Increíble, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice, ahora bien sabemos que todas las cosas, dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo ha sido el propósito de Dios en tu vida, Saraí?
Pues al principio como que sentí que no lo definía. Tal vez al principio, no sé, como muchas veces como seres humanos a veces nos preguntamos eso, pero ¿para qué estoy yo aquí? Yo conozco a más jóvenes que tienen mejores talentos, mejores oportunidades y muchas veces como que yo sentía así que no tenía yo un rumbo, ¿no? Pero poco a poco Dios me ha explicado y Dios me ha ido guiando que si nosotros aprendemos a servirle a la gente, eso es lo mejor que podemos hacer porque realmente Jesucristo vino a servirnos a nosotros. Entonces no hay nada mejor que ser servidores. Exactamente. Una generación, bueno, te digo venimos porque pues ahí coincidimos ya hace algunos años, una generación en la juventud, se podría decir un poquito, pues unos años más atrás, ¿no? Porque todavía jóvenes creo que todavía sí, somos. Entonces, en esa juventud, tristemente, Saraí, hay muchos jóvenes que han tomado otros rumbos, se han alejado del camino del Señor. ¿Cómo fue que tú fortaleciste esa fe, tú siendo joven, viviendo en un barrio tan peligroso, tan pesado, digamos, como lo es Tepito? ¿Cómo fue que tú continuaste ese camino? ¿Qué te motivó? ¿Qué viste tú en el camino de Dios para decir, yo quiero seguir adelante? O sea, quiero seguir cantando, quiero seguir tocando, porque al pasar de los años, déjenme decirles que, bueno, pues ella ha trascendido en muchas áreas de tu vida. Y bueno, ¿cómo ha sido eso para ti, Saray? Pues, yo creo que hay dos cosas que me ayudaron mucho, ¿no? Primero, la buena instrucción de mis padres, porque como toda joven me llamó la atención, o quise hacer lo malo, pero yo tuve padres que no me acercaron a Dios con golpes, ni me obligaban, sino que era tanto el amor que ellos tenían hacia mí y que me lo demostraban de una forma tan bonita que eso me ayudó a no apartarme. Siempre que yo quería hacer algo mal, pues mis papás siempre me guiaban. Mira, hija, la palabra de Dios dice así. Y no necesitaba yo de una cachetada claro. o de un cinturonazo para corregir, sino que mis papás con el libro de Proverbios a mí me hablaban y yo lo entendía. Y era el Espíritu Santo que estaba dentro de mí, que cuando yo hacía las cosas malas o quería hacer las cosas malas, el Espíritu de Dios me hablaba y por ahí dice, no me dejaba pecar a gusto, me jalaba y me salía ahí, no claro. me sentía a gusto por la instrucción que yo recibí de parte de mis padres y también porque después de eso yo entendí que yo no podía estar viviendo de lo que ellos hacían por mí, sino que tuve que tener un encuentro personal con Dios. Claro que sí. Y cuando yo tuve ese encuentro personal, yo me di cuenta que pues sí, ya mi vida sin orar ya era distinta, mi vida sin leer, yo ya tenía la necesidad, así como una mujer enamorada tenía ya la claro. necesidad de escuchar su palabra, de escuchar su voz, y eso fue lo que a mí me ha mantenido hasta el día de hoy, rendida a Él. Por ese amor, porque fue un vínculo de amor el que me ha unido a Dios. Wow, o sea que el consejo, digamos, si hay padres el día de hoy viéndonos, el consejo que tú podrías darles es, con el amor de Dios, con la palabra de Dios, se va, digamos, se va corrigiendo a los hijos, ¿verdad? Sí. Ese es el caso que tus padres hicieron contigo, o sea, no necesitaron darte tus cinturonazos o algo así, nunca. Sino con la pura palabra de Dios. Y bueno, wow, qué grande, son bendiciones que no todos tienen. Son bendiciones que solo pocas personas pueden tener, el hecho de que pues los padres tengan ese amor y ese temor a Dios para poder corregir de esa manera a los hijos. Pero también yo creo que un poco de tu parte, ¿no? ¿No crees? Sí, claro, nosotros debemos de disponer siempre nuestro corazón, ¿no? Porque ahora sí dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, el trabajo de padre es sembrar el amor de Dios en el corazón de los hijos, porque llega un momento donde papá, mamá no está, pero eso ya está sembrado en ti y tú eres el que tiene que cultivar para que eso florezca, porque tú mismo también puedes ahogar esa semilla que tus papás plantaron. Entonces es importante que siempre nosotros tengamos ese corazón abierto a escuchar de Dios y a enamorarnos, porque nosotros no podemos vivir de oraciones prestadas, o claro. sea, mientras están nuestra familia cerca de nosotros son un motivante,
pero si llega un momento donde el Señor te pasa por el desierto, y si en el desierto no hay nada más que Dios y tú, y solamente la voz de Dios es la que te hace salir de ese lugar. Entonces es importante que nosotros no matemos la semilla que han dejado en nuestros corazones nuestros padres y sobre todo también nuestros pastores. ¡Wow! Increíble. Y bueno, tenemos un tema en específico, ahorita lo vamos a dar, pero antes de pasar al tema, digamos, del cual vamos a enfocarnos un poquito más, eres psicóloga. Uh-huh. ¿Cómo fue ese reto para ti? Porque, bueno, decimos, escuchamos la palabra psicólogos y decimos locos, ¿no? O alguien que está, ateos. Que no está bien, ateos o algo así. Pero, ¿cómo fue ese reto para ti, Saraí? Sí, pues, bueno, en el lugar donde nosotros vivimos hay muchas situaciones difíciles, entre ellas hay como muchos hogares disfuncionales, donde solo hay mamá, donde papá está perdido en el alcohol, donde hay cosas así, ¿no? Entonces, cuando estaba yo ayudando a mi papá, yo quería ayudar de una forma más eficiente, ¿no? Es por eso que yo busqué esa carrera, me gustó, y yo quise ser de bendición a la iglesia. Cuando entró a la universidad, sí, fue difícil en el sentido de que la mayoría de los profesores son agnósticos, no creen en Dios, hasta ellos mismos me decían que qué estaba haciendo ahí. Los maestros que daban clases de filosofía, pues era tremendo, ¿no? Porque era una batalla así de sus pensamientos con los míos, algunas veces sí nos echamos un round, pero, okay. Pero lo que fue asombroso fue en una conversación que tuve con uno de los maestros que tenía más tremendos en esa área, y me dijo, ¿sabes qué? Es la primera vez que conozco una cristiana que defiende lo que cree, ¿no? Dice, y solo por eso, mira, yo te voy a apoyar y yo te voy a ayudar para que seas muy buena, ¿no? En esta área donde tú estás. Y sí, gracias a Dios, pues, no me los convertí, me hubiera gustado que hubieran llegado a los pies del Señor, pero sí me gané como un respeto en la universidad por saber defender lo que yo creía. Claro. Y eso fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Eso es algo muy importante, nunca negar lo que somos y nunca negar el que es todo para nosotros. Sí. Bueno, ahí están los consejos para cada uno de aquellas personas que, bueno, estén viendo este video. No dejen ustedes o no nieguen que el amor que sienten por Dios, su identidad, no nieguen esa identidad, porque Dios nos da una identidad, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos ha dado esa identidad la llevamos a todos lados, en la escuela, en la casa, o sea, no cambiamos de identidad a cada rato, que, bueno, hay unos casos donde sí hay quien, sí. Pero qué bendición, Saraí, que Dios te vaya usando de esa manera en cada área de tu vida. Y bueno, hay un área muy importante también, ahora ya eres mamá. Sí. Ahora ya tienes a tu esposo. ¿Cómo ha sido esa aventura también ahí? Bueno, yo soy de las personas que admira cuando un matrimonio trabaja de la mano y sobre todo con el temor y el amor a Dios. ¿Cómo ha sido para ti, Saraí? Pues yo he visto que los planes de Dios siempre son sumamente perfectos, ¿no? Muchas veces como jóvenes luego nos desesperamos o no creemos que haya una persona que es para nosotros, pero yo me di cuenta que Dios todo lo mueve de una forma perfecta, ¿no? Y yo luego me ponía a pensar y digo, ay, Señor, tanto me amas que hasta una persona de otra, es porque mi esposo es colombiano, wow. Una persona de otro país llegara aquí y lo encontrara con todo lo que yo quería, ¿no? El amor que nace hacia mi esposo primero nació de la admiración, porque yo cuando lo conocí me lo presentaron. Y era un músico excelente y tremendo teólogo, y yo, wow, pues qué emoción, ¿no? Yo siempre quise estudiar esas cosas y yo empecé a platicar con él y primero fue la admiración. Y ya después, ya que yo lo empecé a conocer, pues tenía un alma muy noble, ¿no? Y ya, pues ya me empecé a enamorar de él. Y me di cuenta y dije, ay, Dios me ama tanto como para habérmelo traído desde tan lejos, ¿no? O sea, fue a domicilio. Sí, me lo trajo hasta acá y eso hace ver que Dios, cuando tiene algo para ti preparado, te lo trae, ¿no? O sea, Dios te lo pone y Dios es tan fiel que todo lo que tú buscas ahí está. Y gracias a Dios, pues tuvimos la oportunidad
oportunidad de tener 2 hijos. Amén. El primero es Efraín, él tiene 4 años ya, y el otro tiene 1 año, se llama Benjamín. Él tiene 1 año, es el más travieso, Benjamín. Sí, pero ellos son niños que aman mucho el servicio a Dios. Ellos están ahí siempre en las transmisiones de la iglesia, siempre los van a ver enfrente, que uno con una bandera, otro con un shofar, otro en la batería. Bueno, el punto es que siempre están con nosotros, ¿no? Yo he visto que luego a muchas personas les molesta ver niños en el altar, pero nosotros los hemos dejado ahí porque queremos que se enamoren del servicio a Dios. Claro que sí. No que lo vean como que hay algo que no se puede tocar, no, sino que ellos se sientan parte, porque el trabajo no nada más es de mi esposo, es mío, es de toda la familia. Exactamente. Bueno, por ahí, en alguna partecita del video, por ahí van a escuchar a este Benjamín, que es el más pequeñito, que andan por allá del otro lado. También ahí está el pastor, su esposito de Saraí. Bueno, ellos la acompañan ahí a donde quiera que ella vaya. Y qué bendición, de verdad, sí. Qué bendición, Saraí. Pero bueno, quisimos enfocarnos primeramente en todo esto para llegar al título del tema. El tema que tenemos el día de hoy es cómo Dios está contigo a través de un duelo. Uh-huh. Y bueno, ustedes ven, conozcan a Saraí. Ella es una sierva muy contenta, sonríes mucho, es muy alegre, eres muy alegre, pero hay veces que vienen situaciones a la vida de uno que son complicadas. Y yo quisiera que me platicaras un poquito cómo es que Dios ha obrado en ti y en la vida de tu familia a través de un proceso difícil, de un duelo. Sí, bueno, como lo mencionábamos antes, ha sido complicado el proceso. Las 3 iglesias, no fue que un día mi esposo y yo nos levantamos y dijimos, vamos a pastorear 3 iglesias. No fue así. Realmente nosotros teníamos una iglesia en Coyoacán. De hecho, fue la iglesia que nosotros acabamos de entregar hace unos días. Nosotros éramos pastores ahí, pero durante la pandemia, cuando empezó, siendo el primer mes de pandemia, mi padre era pastor en Tepito y mi padre se enfermó de COVID y durante 15 días él estuvo muy enfermo. Claro. Y él falleció a causa de esa situación. Cuando él fallece, pues nosotros realmente estuvimos en un momento muy crítico. Ya saben, o se dice, y es verdad, yo puedo confirmarlo, claro, que como mujeres o como niñas estamos como más apegadas a papá, al amor de papá. Entonces, cuando mi papá fallece, yo entré en un proceso de depresión muy duro, porque yo sentí que Dios no me había escuchado. Digo, lloré, yo ayuné, yo hice eso, ¿por qué claro, mi papá no sanó? ¿No? Entonces entré en un proceso muy difícil, porque la muerte de mi papá no fue nada más, murió y como cualquier otra persona, no, en ese tiempo las muertes eran difíciles. Claro. Mi papá fallece el día 2 de mayo a las 10 de la mañana y yo llego al hospital y me dicen, ¿sabes? No te lo vamos a poder entregar. Tu papá, o lo vamos a enterrar o lo vamos a incinerar y te vamos a decir a ti o en dónde se enterró o te vamos a llegar con las cenizas a tu casa. Entonces yo me impacté mucho porque dije, ¿cómo es posible? O sea, no me voy a poder ni despedir de él. Me dijeron no. Eso, al otro día, pasando 24 horas, llegamos al panteón y llegó mi tío, efectivamente, con las cenizas de mi papá. Okay. Yo no me despedí de él, yo no le dije adiós, papá, yo no lo vi en un ataúd. No, simplemente un día yo lo estaba abrazando y al otro día estaba yo abrazando una caja de cenizas. Y bueno, dentro de un cristiano es como muy importante tener el ritual de sepultar a tu ser querido. Y no es muy común que un cristiano ocupe ese método de la cremación. Para mí eso fue muy impactante, ¿no? De ahí empezamos a pasar momentos muy duros como familia y empezamos a sentir como ese olvido de parte de Dios. Pasan 3 meses y ahora viene la noticia, pero por parte de mi esposo, y nos llaman y nos dicen que mi suegro también está enfermo. Wow.
3 meses habían pasado cuando nosotros todavía no superábamos una pérdida y otra vez volvemos a enfrentar la misma enfermedad. Y de repente fueron 12 días tan largos porque mi suegro estuvo durante 12 días en el hospital con oxígeno, con todo, para que pasara exactamente lo mismo. Mi suegro muere el día 16 de agosto, wow. Fallece, y con la misma situación fue que a él también lo cremaron. De hecho, con él fue todavía un poco más duro porque pasaron 15 días y durante esos 15 días no sabíamos nada de él. Y pasaron los 15 días y otra vez la misma historia, ¿no? A mi esposo le dan una caja de cenizas y tampoco nos despedimos de él. Entonces ya en mi casa, por parte, mi esposo era el que siempre me motivaba, a ver, mi amor, vamos a echarle ganas, es lo que tu papá hubiera querido, no nos vamos a rendir. Claro. Y esa persona que a mí me daba los ánimos también empieza a pasar por un momento difícil igual que el mío. Entonces, como mi esposo tuvo que viajar a Colombia a despedirse de su papá, yo no pude viajar porque en ese tiempo la contingencia no lo permitía. Nuestro pastor, que era el presidente de la organización, le dice a mi esposo, sabe, hermano, yo voy a estar al pendiente de Saraí, de su hijo, en ese tiempo nada más estaba Efraín, vaya usted a Colombia y yo voy a estar aquí al pendiente de su esposa. Mi esposo se va a Colombia y pasa que el 4 de septiembre también fallece nuestro pastor. ¡Wow! De un infarto, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos proceso tan duro, porque prácticamente eran las 3 personas en las que espiritualmente nosotros nos reposábamos, ¿no? Un consejo, una situación difícil, con ellos corríamos a decir, ¿qué podemos hacer? ¿Ustedes qué opinan? Y las 3 personas que más confiábamos, el mismo año, en un lapso de 4 meses, se van. Fue muy duro. De hecho, hasta en la foto de nuestra boda, estábamos viéndola y estamos hincados y los 3 están orando por nosotros. Wow. Entonces nosotros dijimos, imagínate cuando cumplamos que las bodas de plata, pues ninguno de los 3 va a estar. Fue como algo muy duro, muy difícil, porque toda esa paternidad, tanto espiritual como pues de nuestra familia. Claro. Se fueron, y ahí es donde empezamos nosotros ya a tener ese proceso de duelo. Fue algo difícil. Wow. Pues es un proceso complicado, porque se podría decir que ahí era donde ustedes apoyaban también. O sea, quizá había alguna duda, quizá había algo que ustedes tenían que resolver y iban a estas personas, a tu papá, a tu suegro, a tu pastor, y ellos pues siempre, yo creo, tenían una palabra para ustedes, ¿verdad? Siempre hubo ese apoyo, y viene este proceso, Saraí, y ¿cómo es que comienzan ustedes a sobrellevar todo esto? Bueno, quisiera compartirles una cita. Claro. Que está en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo fue como un versículo lema en ese momento, porque cuando yo estaba pasando por ese proceso de duelo, yo creo que todos cuando pasamos por momentos difíciles, lo hemos escuchado incluso hasta gente atea, digamos ahorita con el terremoto que hubo en Turquía. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando estaba pasando ese momento? Nosotros en nuestro dolor decíamos, Señor, pero si nosotros te servimos, nosotros siempre, toda nuestra vida nos las hemos dedicado a servirte. ¿En dónde estabas cuando yo estaba pasando por ese momento duro? Y este versículo, de hecho mi mamá lo estaba leyendo y yo lo empecé como a estudiar, a analizar, y dije, es verdad. O sea, el Señor no nos viene a prometer que aquí en esta tierra vamos a ser felices, que todo va a ser color de rosas, no. Él está diciendo, en este mundo van a tener aflicciones. Claro. O sea, este mundo va a ser de llorar, este mundo va a ser de sentirte triste, este mundo va a ser de pasar por los peores momentos. Pero la palabra no nada más nos dice que vamos a sufrir, dice, confiad, yo he vencido al mundo. O sea, confía, y si tú aprendes a poner tus ojos en mí, vas a poder salir de cualquier situación que tú estés pasando. Okay. Por lo más difícil que sea. Y fue tan tremendo porque
sí, realmente nosotros nos recordamos y dijimos, bueno, pues ellos cumplieron ya su propósito en la tierra, pero ahora es el tiempo de nosotros. Claro. Como que ya muchas veces en el instituto luego se tiende mucho a jugar de, ay, el día que yo sea pastor, el día que yo haga. Y yo me di cuenta que el momento había llegado, el momento de así como Josué con Moisés, así el momento de Abraham con Isaac y de Isaac a Israel, ese momento ya había llegado ahora para nosotros. Y mi papá tenía un versículo que siempre me leía, y de hecho él siempre me decía que yo era una mujer valiente y esforzada. Y él amaba mucho Josué 1:9, pero cuando él se va yo empecé a leer y yo estaba leyendo Josué 1 y en el versículo 6 decía, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Y yo así como que yo iba leyendo, iba subiendo y ya no leí el 6 sino el 5. Dice, durante todos los días de tu vida, durante todos los días de tu vida al oeste, a nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Y yo me quedé, hoy, así como estuvo con mi papá, también va a estar conmigo. Entonces como que ese versículo me llenó de fortaleza y decía, a lo mejor por eso mi papá siempre me decía valiente y esforzada, porque cuando yo empezaba a leer este versículo que tanto mi papá me decía, vi esa promesa de Dios, así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Dije, así como Dios estuvo con mi papá, también va a estar con nosotros. Y nosotros ya empezamos a experimentar la paternidad, ya no de nuestra familia, ya no nuestra paternidad espiritual, que era nuestro pastor, sino ya una paternidad divina, y ya nuestro padre en todo el sentido de la palabra es Jesús. Ya no es de que, papá, ¿qué crees que se me ocurrió esto para hacer en la iglesia? Ahora ya tengo que doblar mis rodillas y aprender a escuchar la voz de Dios. Okay. Sí, decir, Señor, mira, yo tengo estos planes, yo los pongo sobre ti, tú dime si están bien o no. Y empecé a escuchar a Dios ya de otra forma muy diferente a lo que yo venía acostumbrada. Wow, increíble. Y vaya que es algo de qué aprender. Ahora ya no es como acercarte, como cuando te acercabas con tu papá y papá, ¿qué hago, no? ¿O qué debo de hacer? Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que haces? Doblas tus rodillas y le pides a Dios para que Él de esa forma, Él te guíe, ¿verdad? Sí. Él pueda hacer las cosas. ¡Wow! Increíble. ¿Qué proceso viviste? Y bueno, yo creo que sigues viviendo hasta el día de hoy porque yo creo que esos recuerdos nunca se van. Siempre queda en el corazón esa persona que amas tanto, ¿no? Bueno, en este caso tu papá, tú que eras más apegada, nos comentabas con tu papá. Dice ahí en Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo oportuno. Dice que hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para destruir y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto. Bueno, aquí viene un poquito diferente la versión de la palabra, pero aquí dice que hay un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, para gozarse en este caso. Hoy, ¿cómo te sientes, Sarai? Después de estos procesos, ¿ha renovado tus fuerzas? El Señor, ¿qué ha hecho el día de hoy contigo? Pues en este momento yo puedo decir que ya me he sentido mejor, porque así como lo comentaba hace rato, he aprendido a conocer a Dios como mi papá, he aprendido a depender de Él, de enfocarme en Él, y yo he sentido cómo Dios ha ido sanando mi corazón.
Yo luego lo comentaba con mi familia, pues ya tenemos, antes nada más nuestro propósito era de vamos a echarle ganas porque algún día tenemos que ver a Dios cara a cara, ¿no? Claro. Y ahorita pues vamos a esforzarnos porque también hay alguien que también nos va a estar esperando, ¿no? Él nos enseñó súper bien para hacer nuestro trabajo y llegar allá donde Él está. Entonces como que eso va dándole consuelo a nuestro corazón, aprende uno a conocer de Dios. En este proceso que nosotros vivimos fue que yo quedé embarazada de Benjamín. Cuando yo me entero de que yo estaba embarazada y me dice, no, pues van a tener su bebé, y con mi esposo nos vimos y solo dijimos, Benjamín, es Benjamín. Porque la historia de la Biblia habla de que Benjamín nació cuando su mamá Raquel estaba muriendo y su mamá le quería poner Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Entonces Jacob dijo, no, él no puede ser hijo de mi tristeza, él va a ser hijo de mi alegría o hijo de mi fuerza. Entonces nosotros apenas tenía como un mes de que estaba embarazada, que yo me enteré. Y solo dijimos mi esposo y yo, Benjamín. O sea, wow. Ni siquiera había un ultrasonido, solo lo sentimos de parte de Dios. Cuando pasa esto, nosotros vamos a hacernos ya los estudios para ver cómo iba el proceso del bebé. Y el doctor nos dice, ¿saben? Tengo una mala noticia. El embarazo de tu esposa, le dice a mi esposo, es un embarazo ectópico. ¿Qué quiere decir esto? Que el bebé no llegó a su lugar y que tenían que quitarme una trompa de falopio con todo el bebé. Wow. Cuando pasa esto, había sido más o menos por el mes de agosto, si no me equivoco, octubre, fue en noviembre, ya recordé, fue en noviembre, ya a finales de noviembre que nosotros supimos, tenía muy poquito que había pasado lo de mi suegro. Y entonces nosotros salimos como que llorando, ¿no? Del ultrasonido y dijimos, no, ya enterramos papá, ya enterramos suegro, ya enterramos pastor, ahora nos toca enterrar también un hijo. O sea, estábamos tan tristes que queríamos como hacerlo claro. De siempre, salir corriendo, papá, pasó esto, ayúdame a orar, pero ya no estaban. Entonces nosotros salimos llorando, pensando lo peor. Y yo recuerdo que mi mamá sí me dijo, a ver, Sara, ¿y en qué Dios confías? Y yo, mamá, es que en Dios en que confío, mira lo que pasó, claro, ¿no? Claro. Yo ahorita mi fe está quebrantada, yo estoy triste, yo no puedo más. Y me dijo, ¿sabes? Vamos a orar, vamos a ayunar y ese bebé va a llegar mañana donde tiene que estar. Y yo, pues, estaba muy mal, yo no creí. Y yo vi que mi mamá, ella sí se puso a orar y se puso a ayunar. Y al otro día ella misma fue por mí a la casa y me dice, vamos. Y ya fuimos al ultrasonido. Y cuando me vuelven a hacer ultrasonido, el bebé ya no estaba en la trompa, el bebé ya estaba en el útero, ya estaba en el lugar donde tenía que estar. Y yo salí y mi mamá decía, yo sabía que Dios me iba a hacer el milagro, es que Dios nos está enseñando a confiar en Él, a poner nuestra mirada en Él, y pues bendito sea Dios, mi bebé ahí lo están escuchando, es el que está llorando. ¡Wow! Increíble. ¿Sí? Ajá. Entonces ya de ahí como que mi fe se recargó y dije, sí, cierto, sí puedo confiar en Dios. Entonces, de verdad, estábamos en ese tiempo así tipo Job, que era una tras otra, okay. Y pasa el tiempo, ya estaba por dar a luz a Benjamín cuando la iglesia se nos quema toda. La iglesia que mi papá dejó se quemó. Increíble. Y perdimos absolutamente todo. Y cuando llega ese proceso de que la iglesia se quema, yo vi que todo el mundo estaba llorando porque pues ahí estaban los últimos recuerdos del hermano santo, de las últimas cosas que él compró. Claro. Entonces fue la primera vez que yo me sentí fuerte, que yo me sentí bien y dije, si Dios nos ha sacado, vamos a conocer verdaderamente el Dios de nuestros papás y lo vamos a conocer. Y yo recuerdo que yo le oré y le dije, Señor, yo sé que esta es la oportunidad donde tú me vas a enseñar a confiar en ti. Y de verdad, cuando pasa esto, de todas partes nos mandaron ayuda de Estados Unidos, de Australia, nos mandaron ayuda de todas las partes del país, hasta de Puerto Rico. Wow. Nos escribían y mira, les vamos a mandar ayuda.
toda la iglesia se unió, todos trabajamos tan bonito, que en un lapso de 50 días la iglesia que había sido quemada estaba mejor de lo que estaba antes de que se quemó. Se renovó todo. Pero fue la primera vez que yo no lloré en un proceso. O sea, que yo ya había aprendido de todas las cosas que venían pasando. Y entonces dije, sí, este es el momento de yo conocer al Dios de mi padre. Vi todo renovado, vi todo bendecido, y yo también lo tomé eso para mí. Dije, sí, así estaba yo. Yo había quedado exactamente como esta iglesia, destruida, quemada, ya no había nada. Pero en el mismo proceso que entraba a la iglesia de reconstrucción, yo sentía que también Dios me estaba reconstruyendo a mí y que una vez más volvíamos a resurgir, y fue un proceso muy bonito. Wow, o sea, conforme se iba renovando la iglesia, te iba renovando tú, iba renovando esas fuerzas. ¿Y tu esposo qué decía? Tu esposo, ¿cómo fue que también estuvo ahí contigo? ¿También lloraba contigo? ¿También hubo ahí ese proceso? ¿Cómo fue también tú? Sí, pues sí. Los dos éramos, los dos reíamos, los dos llorábamos. Wow. Hasta en eso lo hacíamos en equipo, ¿no? Llega un momento donde, pues sí, al principio era él me daba las fuerzas. Cuando él pasa la misma situación, pues ya los dos nos abrazábamos y llorábamos. Cuando se quema la iglesia, también fue así de, o sea, como él había quedado de pastor, se sintió como con la responsabilidad de, ay, mira, pues apenas un año y mira lo que pasó, claro, ¿no? Entonces, pues, fue que nosotros nos agarramos de la mano de Dios y oramos, y él empezó a trabajar, y todos los días ahí yo lo vi, que aplanando, que pintando, que limpiando, y fue algo que nos sirvió a los dos. Wow, increíble. Ahí la relevancia y la importancia también de cuando Dios te pone a tu ayuda idónea. Te pone a esa persona perfecta para ti, esa persona que te ama, esa persona que camina contigo, porque en todas estas situaciones de duelo, en todos esos procesos tan complicados, siempre están ahí. Y bueno, qué bueno que los dos se abrazaron, los dos lloraron. Y el día de hoy, ¿en dónde se encuentran, Sarai? Bueno, ya está culminando el tiempo. Me gustaría saber dónde se encuentran para la gente, la gente que guste visitarlos, llegar ahí donde están ustedes, se sientan identificados con este testimonio, con esa palabra que tú has compartido el día de hoy aquí en nuestro podcast Redención. ¿Dónde están ahorita ustedes? Pues estamos en un lugar donde no imaginamos, ¿no? Porque entendimos que para lograr cosas para Dios hay que pagar el precio, y pagamos precios muy altos, pero empezamos a ver que Dios empezó a bendecir nuestro ministerio. A mi esposo ahorita Dios lo puso en un lugar muy especial. Ahorita él está, después de que pasamos todo ese proceso, él recibió una llamada y le dijeron que sí, él podía estar apoyando en un ministerio, y ahorita está trabajando con los varones a nivel nacional. Él está ahorita haciendo de bendición ahí. Yo siempre me estaba enfocando como en la área musical, y el año pasado tuvimos un proyecto ahí musical con las mujeres, y ese proyecto se hizo un proyecto distrital. Ahorita tenemos un grupo de coro a nivel distrital. Órale. Estamos trabajando ahí. Fue muy bonito porque son, nosotros sabemos lo que nos costó llegar ahí, pero ya no es como antes de que hubiéramos llegado, yo soy el líder tal, no. Claro. Ahorita lo tomamos con mucha humildad de, bueno, tenemos esto, lo vamos a cuidar, es con gracias, Señor, pero ya uno ya no llega altivo, sino cuando uno ha pagado el precio, uno llega con temor, claro, respeto, tengo esto por tu gloria, Señor, lo voy a cuidar mientras me lo prestes, y levantar los líderes para que cuando yo no esté, haya quien los levante, ¿no? Quien esté ahí al frente. Y pues gracias a Dios las cosas han mejorado. Sí ha habido situaciones todavía de pérdidas y todo, pero ya no lo tomamos tan así como tan deprimente, sino que ya aprendimos nosotros a confiar en Dios de otra forma. Increíble. ¿Cómo los encontramos ahí en las redes sociales, Sarai? ¿Cómo aparecen ahí? ¿Cómo buscamos la iglesia donde se congrega el pastor y la pastora Sarai? Bueno, como les comentamos ahorita, estamos trabajando en 3 sedes. Tenemos, los voy a dar por horarios. Okay. La primera sede la tenemos lo encuentran en Facebook como Iglesia Pentecostal en Tlalpan.
es Camino de Vida. Y tenemos el horario a las 10:30, está ubicada en Colonia Mesa Los Hornos, en camino a la cantera número 5. Esa es la primera sede. La segunda sede que acabamos de entregar, pero también es parte de nosotros, es Iglesia Pentecostal en Coyoacán. Tenemos igual es Camino de Vida. Los horarios ahí son los domingos igual a las 2:30 y los jueves están teniendo reuniones a las 8 de la noche y los sábados también a las 8 de la noche. La dirección es Jicote número 42 y están ubicados en la colonia Pedregal de Santo Domingo, ahí en Coyoacán. Y ya la última sede donde ahorita estamos trabajando es igual Iglesia Pentecostal en Tepito, Camino de Vida. Esta dirección es Alfarería número 8 en Colonia Morelos y los cultos los tenemos 7:30 los domingos de la noche ahí en son 7:30 y los miércoles tenemos también reunión 7:30 de la noche. Y que bueno, pues ahí están las direcciones y acuérdense, si llegan allá a Tepito y les da miedo, digan, venimos ahí a la iglesia con esta Saraí y no pasa nada. Sí. Ahí te conocen, ahí nos ¿verdad? Conocen todos. Ok, perfecto. A los Olvera nos conocen muy bien, nos ubican. Increíble. Y bueno, pues yo voy a querer que tiempo despuesito regrese, pero regrese también el pastor, ¿cómo se llama? Mi esposo es el pastor Sneider Urrego. Wow, sí, para que sepamos. Bueno, yo ya sé su nombre, pero yo quería que lo dijeras. ¿Qué tal si lo querían tener así como de incógnito? Y dije, no, pues no. Que vamos a querer que despuesito el pastor Sneider pues esté compartiendo aquí palabra de Dios también. Amén. Bueno, es una bendición muy grande ahora que la gente pueda conocerlos, pueda seguir lo que ustedes están trabajando. Se van a dar cuenta que es un matrimonio de bendición, son iglesias muy bendecidas, son iglesias que de verdad vale la pena que se acerquen para que, bueno, ellos les compartan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hemos terminado este podcast. Bueno, antes les recordamos, no se olviden suscribirse, darle campanita y bueno, les van a estar llegando cada uno de estos videos. ¿Y hay algo con lo que quieras despedirte, Saraí? ¿Hay algo que quieras decirle a nuestra audiencia, a la gente que va a estar viendo este podcast? ¿Hay algo con lo que tú quisieras despedirte? Sí, quisiera despedirme miren, cualquier proceso de duelo que ustedes estén pasando es importante. No nada más el duelo es una pérdida familiar, también puede ser una persona que perdió un trabajo de años, incluso personas que hasta porque perdieron una mascota se sienten muy mal. O sea, cualquier proceso de duelo es importante y es importante que ustedes lo expresen. Si tienen que llorar, lloren, si tienen que recordar, recuerden, pero no lo hagan solos, sino háganlo conforme a la palabra de Dios. Ustedes refúgiense en Dios, hablen con Dios, hay que sincerarnos con Dios y decir, Señor, me siento así. No, nunca nosotros tratemos de escondernos. Con Dios tenemos esa ventaja de que podemos mostrarnos sinceramente y Él no nos va a juzgar. Entonces tú habla, llora, háblalo. Y recuerda que todos, como leyó nuestro hermano Alex al principio del versículo de Romanos 8:28, todos tenemos un propósito en esta tierra. Tenemos una misión y todo lo que nosotros pasamos es para cumplir esa misión. Así que si tú estás pasando en este momento algo que te duele, algo que te lastima, algo que tú dices, incluso mi matrimonio se está destruyendo, mis hijos están perdidos, todo ese proceso de tristeza tiene un propósito. Entonces es importante que tú busques de Dios para que Dios te direccione al propósito que Dios tiene contigo. Así que mi hermano, yo te invito en este momento que si tú lo estás viviendo, que te acerques más a Dios. Y si tú eres una persona que estás escuchando este podcast, no tienes una relación con Dios, no sabes ni siquiera lo que es ir a una iglesia, búscalo, es el momento de buscar a Dios, más en estos momentos tristes, porque una persona cuando está sana no va al doctor. Claro. Entonces, cuando una persona está en necesidad del alma, es bueno que nosotros busquemos a Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Wow, increíble. Pues bueno, Saraí, te agradezco demasiado tu tiempo. Muchísimas gracias, amiga, por estar aquí el día de hoy. Bueno, no se olviden, también ella es psicóloga. Igual si requieren ahí una ayuda o algo, ella está a sus órdenes, ¿verdad? También. Sí, claro que sí. Entonces, pues bueno,
Pues muchísimas gracias, Dios te bendiga, muchas gracias al pastor Snyder que vinieron aquí a tus pequeños. Nos despedimos del podcast Redención, nos vemos en el próximo episodio, no se lo pierdan, va a ser de gran bendición. Hasta la próxima, soy Alex González, que el Señor Jesús les bendiga. Dios les bendiga.